Capítulo 6. Saulo aguarda. Las aguas del río Sidno se ven llanas y sosegadas bajo la luz del sol. Las naves fondeadas en el puerto están empavesadas y en cada una ondea el emblema y se muestra el nombre de su país de origen. Descansa el tumultuoso puerto. Toda la población de Tarso se lanzó a la calle. Del rico mercader, recién rasurado y vestido de fina ropa, al esclavo descalzo con su estopa, y colgando de su cuello la tabla que lleva el nombre de su dueño, de las hijas de las familias respetables, gayamente ataviadas a las seductoras bailarinas que pasen sonando los címbalos, signos de su profesión, de los estudiantes de las academias, con sus austeras togas, a los desnudos mancebos del estadio. Es día festivo en Tarso, la festividad del dios principal de Sandan. Es el muelle, se ha erigido una enorme pira. Ahí en esa pira los oficiantes ofrecen una llama del árbol del pasado año, después de lo cual se plantará el árbol del año nuevo, pues la festividad es la del año nuevo para el gran dios Saudán. La tierra vuelve a estar verde y un millar de arbustos de mirto y laurel y siempre viva florecen en las márgenes del río. Domina a la ciudad la masa del monte Tauro, eternamente blanco, abrigado de ciudades y aldeas en sus hombros gigantes. Domina la mitad del país, donde en las orillas del Sidnón, el monte Tauro tiene el aspecto de un joven atleta, petrificado en un gesto, la parte inferior de su cuerpo adornada de eterno ciprés y salpicada con la flor roja como la sangre de las adelfas. Ríos de color se mezclan en las calles, vestiduras canela, violeta y púrpura, cabezas adornadas con coronas de laurel y flores de las olas del color se elevan, los sones de flautas, címbalos y tambores, una larga procesión en que cada participante lleva el arrancado tronco de un joven árbol florido, acompañando la imagen del dios de la ciudad. Siguiendo el antiguo rito, los fieles plantan de nuevo los troncos en torno al templo de su dios y crean un fondo del jardín florido a la flota multicolor del puerto. Terminada esta ceremonia, surge del estadio una hueste de jóvenes completamente desnudos, listos para la competencia, la atlética. La festividad del nuevo año es la fiesta del renacido Dios, que sale junto con la tierra de la noche del invierno. Saludan, se renuevan en la vida joven y debe ser adorado en la competencia de juegos y deportes en los famosos estadios de Tarso. Hombres, matronas y niñas miran a los atletas reunidos, los ondulantes músculos del pecho, los cóncavos vientres, las endurecidas nalgas de donde se eleva la curva del dorso, los sólidos hombros, las fuertes rodillas, los esculpidos tobillos, y un grito de júbilo surge de 10,000 gargantas. En vano tocan los sacerdotes sus campanas, en vano agitan las mujeres sus velos. Los ojos y corazones de todos los tarsenses están fijos en los cuerpos de los jóvenes atletas. Vibra el aire con un solo grito: Adonís, Adonís, Adonís. Entre los que salieron de la ciudad para asistir a la fiesta de Sandán y presenciar los juegos atléticos está Saulo. A diferencia de la mayoría parte de los judíos de Tarso, no se había refugiado aquel día en el cerro patio de su hogar, ni en la sinagoga, para no presenciar ni por accidente la abominación del culto del ídolo. Saulo quería verlo y oírlo todo, deseaba conocer todo lo que deleitaba a los habitantes de Tarso, que consideraban como su ciudad, y de qué manera adoraban a su dios local. Durante 7 años había guardado Saulo, 7 años había transcurrido desde el momento de exaltación en que yaciera con el rostro oculto en el pétreo suelo del atrio del templo, desde que viera al Señor en el fuego y la luz y oyera la voz: levántate, yo te enviaré a los gentiles. Cada día de esos 7 años había esperado la visión que anunciara el cumplimiento de estas palabras. No había habido visión, ni voz, ni signo. Ninguna palabra había llegado a él, ni de arriba ni de abajo, ni de Jerusalén ni de ninguna otra parte. Durante todo este tiempo había estado listo, preparado a iniciar
al primer aviso el cumplimiento de su misión a fin de perfeccionarse para la obra a que sabía que estaba destinado. Llegó a inscribirse en la famosa Academia de Tarso, desafiando el mandato de los rabinos. Estudiaba en la noche, pues durante el día continuaba ejerciendo su profesión y ganaba el pan tejiendo mantos y tiendas de pelo de cabra. Sus maestros de la academia eran filósofos famosos en Atenas y hasta había ingresado en la compañía de cierto número de jóvenes estoicos, con uno de los cuales había formado una estrecha amistad. Era un don especial de Saulo el atraer a hombres más jóvenes que él y despertar en ellos una devoción profunda e indestructible. En Jerusalén había poseído el afecto intenso e inolvidable de Barnabá. En su ciudad natal de Tarso había ligado así con un eterno vínculo de devoción a un joven estoico de la academia, llamado Tito, para desalentar todo comienzo de inclinación hacia el sexo opuesto. Saulo se había negado siempre a considerar la idea del matrimonio como profundo disgusto de sus padres y la desaprobación de los ancianos de la sinagoga local, que consideraban ese voto de celibato como una transgresión de los hábitos de la vida judía, pues era precepto de los sabios el de que a la edad de 18 años cada judío debería haber tomado esposa, firmísimo en su creencia de haber sido consagrado a una misión. Saulo se reservaba enteramente para la obra de su vida. No era un instrumento del Señor, no la había arrebatado el Señor como el león arrebata un cabrito. El celibato, que era la expresión de su consagración, dotaba a Saulo de una especial capacidad para lograr la amistad de los hombres. El joven Tito, de la Academia de Tarso, era uno de los que habían sido fascinados por la dominante personalidad de Saulo. Era griego de nacimiento, natural de Antioquía, y había ido a completar su educación en las famosas escuelas de Tarso. En la época en que conoció a Saulo, se hallaba completamente entregado a las doctrinas de los estoicos, como todos sus camaradas. Había considerado el sistema moral y filosófico de sus grandes maestros como una posesión y un adorno privado, privilegios de intelectual, escogido, de ningún modo relacionado con la vida de la masa de la humanidad, pero inevitablemente su apreciación con Saulo había fluido su punto de vista. Saulo no habla francamente con el don de Dios de los judíos y de su Mesías. Tito sentía la fuerte presión de la fe de Saulo en una vida de pureza, amor y fe. Luchaba contra ella, pues le impulsaba un espíritu pagano y una naturaleza joven, apasionada, que rehusaba aceptar las ataduras del espíritu judío. En aquel momento, cuando los hombres se juntaron a la muchedumbre que aguardaba el comienzo de los juegos, mientras miraban a los desnudos atletas y escuchaban el estático clamor de los tarcenses, se daban profunda cuenta de la diferencia de sus sentimientos y no podían dejar de presentarse mutuamente sus puntos de vista. «Mira, Saulo», exclamó el joven Tito, volviendo los oscuros ojos llameantes de entusiasmo a su compañero, cuya barba se había aclarado con los años y en cuya cabeza se veía un principal de calva. «Mira la perfección del cuerpo humano, el instrumento de Eros, mira la belleza de sus líneas, la encantadora armonía de sus movimientos. ¿Por qué dices que Eros pertenece al momento fugaz, que es una cosa destinada a borrarse y desvanecerse? ¿No puede Eros traer una ventura infinita? ¿No es también Eros independiente de las circunstancias externas? Pues es de ti y en ti. Eros es todo lo que posees y nadie puede privarte de él. Dormita en los más hondos rincones de tu corazón, viene a ti en la hora más negra de la noche, trayéndote la gracia de su amor. Es el único consuelo del esclavo, pues en él a un esclavo es libre, y cuando un cuerpo desea a otro y se mezcla con él en el deseo, como un río se junta al río, ahí está la absoluta perfección de la vida. Deseo y el único dueño de la vida emana del Eros, visible e incomprensible, entra como el icor en las venas del hombre, hincha la cara y la hace fructífera. Pasa por ella como una tormenta, la envuelve en la intimidad de la satisfacción. ¿Quién pues puede poner límites a Eros y retar a comparación con su poder? Saulo escuchó pacientemente el estallido pagano de su joven amigo, y una sonrisa de indulgente afecto se mostró en sus ojos. Como una persona mayor que se dirige a un caprichoso niño, contestó: «Tú
Tu Eros, querido Tito, es como un mendigo ciego que tiene una piedra en la mano y cree que es pan. Pues si lo que él tiene es pan, es solo pan de carne vil. Al desfallecer la carne, se desvanece Eros, y con su muerte muere. Muere constantemente con nosotros a medida que la corriente del tiempo nos lleva hacia la tumba. Pero nosotros no somos meramente nuestra carne y somos más que gusano. Vistos en el cuerpo, estamos aquí un momento. Pasamos por la vida como un navío sobre las aguas. Desaparecemos como un suspiro, nos marchitamos como la hierba que cuando está seca el viento esparce. Pero vistos en el espíritu somos eternos y por tanto vivimos no según la carne, sino según el espíritu. En el espíritu nacemos a la vida eterna y solo hay una puerta que conduzca al nacimiento del espíritu. La fe en el único Dios vivo y en su Mesías, que nos trajo la salvación. En la fe vivimos eternamente, pues vivimos en el Espíritu. Tito miró a Saulo con asombro. ¿Pero no es mi carne también vida? ¿No está mi carne sujeta a las leyes inalterables? ¿No hay una eterna lógica en la estructura de mi cuerpo? ¿Y qué son estas leyes? ¿Esta lógica sino vida? Tu cuerpo, contestó Saulo, está sujeto a las leyes de la vida humana, que llevan en sí la naturaleza de la destrucción y la muerte. Lo mismo ocurre en la lógica que regula tu vida. Es la lógica de la destrucción y la muerte, pero las leyes que regulan la vida eterna y pertenecen a la lógica del Espíritu proceden solo de Dios y son reveladas solo por su Mesías, que triunfó sobre su cuerpo, triunfó de la destrucción y la muerte, convirtiéndose en puro espíritu. Solo por la fe y la lógica superior haya nuestro cuerpo comunión con el espíritu y nuestra vida adquiere valor y sentido. Sin este espíritu no hay nada sino un gran vacío. Todavía Tito miraba sin comprender a su compañero. No sé lo que quiere decir con las leyes superiores y la lógica superior. ¿Qué prueba tienes de que tales categorías superiores existen realmente? ¿Puedes probar al entendimiento o a los sentidos que la lógica de que hablas es una realidad? No lo puedo probar a tu entendimiento, pues tu entendimiento es demasiado terrenal. Parte de nuestro ser físico bajo y vil. La lógica superior es revelada a un entendimiento superior, que responde a la voz de Dios que habla en tu corazón. ¿Nunca oí esta voz? La oirás cuando Dios se compadezca de ti. Hasta entonces, Saulo, déjame vivir a la luz de mi entendimiento interior, pues cada vez que te oigo hablar, empiezo a perder la fe en él. Más adelante, el mismo día, los dos amigos se hallaban en una de las pequeñas barracas erigidas para la fiesta a lo largo de las márgenes del río. Sobre ellos había hojas de florido mirto, olivos y siempre viva. Alegre y tumultuosa fluía la muchedumbre en torno suyo. Se había encendido innumerables fuegos y sobre ellos en trípodes se preparaba alimento, carne de cordero y cabra, langosta, cabezas de jóvenes jabalíes, riñones de ternera, faisanes, palomos. La gente se tendía a sus anchas bajo árboles y arbustos. Por todas partes surgían risas, cantos, música de flautas, choque de címbalos. Saulo y Tito habían buscado un sitio donde comer, algo apartado de la turba de celebrantes. Tito pidió su plato favorito, hígado de puerco, y un jarro de vino dulce. Saulo se sentó con él a la mesa. Seguía estrictamente las leyes farisaicas y no comía manjares prohibidos, pero ya entonces había relajado su ortodoxia hasta el punto de sentarse a la mesa con sus amigos gentiles, y ya no sentía repugnancia a la vista de alimentos impuros. Tito, sabiendo que su compañero todavía observaba las leyes de su religión, se abstuvo discretamente de invitarle a compartir su comida. Cerca de los dos amigos, bajo un techo de junco, había unos estudiantes estoicos que en aquel momento parecían devotos de Baco más que discípulos de Zenón. Uno de los innumerables mendigos que rondaban, espesos como moscas, en torno a los comedores, se acercó a los jóvenes fanfarrones. Había algunos mendigos que ejercían su profesión bajo pretexto de vender filtros de amor. Otros no podían ofrecer otra cosa que la vista de sus miembros mutilados o sus llagas que descubrían menos, con la intención de despertar compasión.
sentimientos generalmente desconocidos entre los gentiles, que de provocar repugnancia, de modo que los comensales se apresurasen a desembarazarse de ellos, tirándoles un pedazo de carne o una moneda de cobre. Este mendigo, sin embargo, pretendía ser intérprete de sueños, colocándose junto a los estudiantes ebrios, y empezó a gemir: «Oh, libre hijo de tu padre libre, en el seno que frunces sobre tus lindos ojos, percibo que la fortuna te visitó en la noche y alentó en tus oídos un sueño que procuras en vano interpretar. Explícame tu sueño y te juro por el gran dios Sandán que a cambio de una tajada de puerco asado mezclada con langosta empapada en aceite y una copa de vino, interpretaré tu sueño de tal modo que las arrugas desaparecerán de tu frente y las hijas de Tarso, tan llenas de amor como los almendros de fruto, caerán en tus viriles brazos. Ayer mismo interpreté un sueño para un esclavo de Tiro y hoy le encontré en la calle con la tabla de su manumisión sobre el pecho, acompañada a su antiguo señor en esta fiesta. Dime tu sueño y aclárese tu rostro». El harapiento intérprete de sueños no se dirigía a ninguno de los estudiantes en particular. Hablaba al aire, pues era ciego y solo podía conjeturar quién estaba ante él. «¿No sabes tú?», contestó uno de los calaveras, «que en el curso de la vida de un hombre no están en manos de los dioses, sino que están predestinados según la doctrina del gran Epicuro. ¿Epicuro? Por tus sabias palabras veo que eres uno de los filósofos del gran Atenadoro», replicó el mendigo. «¿Estás hablando con un colega, un filósofo de arboledas de Platón? Hermano filósofo, llena de vientre vacío, que solo entiende de una cosa, el pan. Hermano mendigo, si eres filósofo, sabrás sin duda que no hay condición alguna en que un filósofo no pueda hallar la felicidad. Así lo han enseñado maestros pensadores», dijo otro de los estudiantes, y se puso a sorber con vigor la pinza de una langosta. «El dolor que da el hambre no es más que una condición, y yo me hallo en la condición de la saciedad. No turbes la armonía de mi condición arrastrándome a la esfera de la tuya». Y en esto el estudiante dejó la pinza vacía para tomar otra. Otro exclamó: «¿Qué provecho voy a sacar yo de darle un plato de suculenta carne de puerco y aderezada con salsa de rana frita en aceite y una copa de vino con miel que ansía tu seca garganta? Aunque le añada la mitad de esta langosta cuya blanca carne aún retiene el fresco sabor del mar, de modo que deleita mi lengua y anima mi virilidad como solo puede hacerlo la langosta, ¿qué provecho sacaré de dar una parte de este asado hígado de cabra que tengo delante y no puedo comer a causa de mi hartura? ¿No volverás a estar hambriento mañana? ¿No continuarás sufriendo? ¿Habré hecho yo algo más que prolongar tu sufrimiento? No soy lógico, amigo mío. Si eres filósofo como dices, y yo no tengo derecho ni aún propensión a dudarlo, admitirás de buen grado que si te diese el faisán que el cocinero acaba de poner delante de mí sobre un blando lecho de pastel de huevos, y de modo que aquí está agazapado, adornado con todas las plumas, aguardando a que saque de mi estómago lo que comí hasta ahora, para poder encontrar sitio, admitirás, digo, que si pudiera esta ave cuya grasa estalla a través de su tierna y dorada piel en tus temblorosas manos, me causaría a mí mismo un daño al darte lo que es mío, y sin duda no desearás tú serme causa de sufrimiento». Tito había dejado de comer, sus ojos estaban fijos en la otra mesa. De pronto se levantó, se acercó al mendigo ciego y le apartó de los burlones. «Ven», dijo, «siéntate a mi mesa. Podrás hartarte de carne de puerco y de vino dulce con miel como deseas». El mendigo, sospechando que solo se trataba de continuar la burla, se resistió un momento, pero al acercarse a la mesa olió un buen manjar con palpitantes narices y se lanzó sobre él como un animal hambriento. Los estoicos de la segunda mesa, divertidos y asombrados por el desenlace de la pequeña comedia, comentaron en alta voz el acto de Tito y convinieron en que aquel joven indudablemente se había contagiado
la extraña fe de los judíos, una fe que predicaba el deber de compartir el pan con los hambrientos y necesitados. El número de deserciones de nuestros dioses domésticos crece el día en día, y ya será hora de que los padres de la ciudad se ocuparán de ello. Saulo y Tito permanecieron hallados. Al regresar a casa, Saulo preguntó a su amigo: ¿qué te impulsó a hacerlo? ¿Hacer qué? ¿A dar tu cena al mendigo? No lo sé. ¿No opinas que los estoicos de la otra mesa obraron bien según la lógica de nuestros pensamientos? Sin duda obraron bien según el pensamiento lógico, pero tú no obraste según el pensamiento lógico. ¿Por qué? Te digo que no lo sé. Capricho pasajero, espíritu de contradicción. No, hermano Tito, no fue capricho pasajero ni espíritu de contradicción. Tu acto se ajustó a la lógica superior de que te hablé antes, la lógica del espíritu, según la cual únicamente los judíos han vivido hasta ahora, pero desde la venida del Mesías, el mundo entero vivirá en el nacimiento del espíritu, en que todos somos hermanos. Dime más, Saulo. Creo que empiezo a comprender, dijo Tito. No a comprender, hermano Tito, sino a vivirlo en tus sentimientos, como en un nuevo nacimiento, niño recién nacido en el espíritu del Mesías. Ningún padre podía haber vigilado con más ternura los pasos de su hijito que Saulo los de Tito. Desde aquel día acompañaba a su amigo a todas partes, le aguardaba ante las puertas del templo cuando Tito iba a servir al ídolo, le aguardaba ante la puerta de la sala de masajes del gimnasio, a la cual iban los jóvenes después del baño. Saulo no entraba en el templo ni en los baños, ni en la sala de masajes, pero no hacía ningún esfuerzo por discutir a su amigo en la continuación de sus prácticas acostumbradas. No ejercía presión, solo aguardaba, sabiendo que su amigo avanzaba paso a paso hacia la nueva vida y la nueva doctrina que él. Saulo le ofrecía por casa de su amigo. Saulo dejó muchas de sus propias prácticas y puso en peligro su posición en la comunidad judía, pues solo los ancianos de la sinagoga murmuraban de su adhesión a la compañía de gentiles. Se sabía que se sentaba a la mesa con gentiles y algunos aseguraban que entraba en sus templos. Todo esto soportaba Saulo, y aún más, pues el disgusto contra él se propagó de la comunidad a su propio hogar. El padre de Saulo no vivía allá. Su madre, que había puesto en él tantas esperanzas al mandarle a la Tierra Santa, tenía el corazón destrozado por el extraño giro que había tomado la vida de su hijo. Lloraba por el desastre sobrevenido a Saulo. Lloraba porque no quería tomar esposa y fundar una casa en Israel, como todos los demás judíos. Lloraba porque hablaba como un enfermo, asegurando que había visto al Mesías en una visión y que estaba aguardando un signo milagroso, y entre tanto pasaban los años y la vida de Saulo se convertía en nada. Los otros miembros de la casa le consideraban como un alma perdida, y de no ser que aún tenía su oficio con que mantenerse, se habría visto obligado a dejar la casa de su madre para hambriar entre extraños. Saulo lo soportaba todo porque en su sentir ese joven pagano, ese gentil Tito, era la piedra de toque de su creencia de que los gentiles podían aceptar la fe del Mesías. En Tito ponía a prueba al mundo gentil, una gota en el océano, nada más. Pero en esta gota se hallaban implícitas todas las leyes de todas las aguas del océano. Había algo más en aquella relación. Tito era para Saulo su hijo del espíritu, el alma que él aportaba a la congregación del Mesías. De día y noche, quitando tiempo a su trabajo, acompañaba a Tito por la ciudad, aguardando pacientemente a las puertas de los templos y del gimnasio. Paseaba con él a las frescas sombras de las arboledas académicas o de los atestados muelles. Suavemente, poco a poco, la alimentaba con la verdad como se alimenta a un niño con leche. Suavemente, como poco a poco nutría de atención y fuerza los instintos más puros de su joven amigo, sirviéndose especialmente del instinto compasivo, el más natural a Tito, pero siempre Tito estaba perplejo por no mostrarse tal instinto, entre otros, sino haber él advertido su existencia en sí mismo. Mas el instinto le desarrollaba firmemente. Saulo le enseñó no solo a practicar la caridad, sino a amar a su hermano, a comprender el corazón del extraño, a tener paciencia, indulgencia y amor con sus enemigos. Así Tito maduró en el espíritu hasta estar preparado para aceptar la nueva del Mesías.
Entonces Saulo le habló de los patriarcas judíos, del pacto de que Dios había hecho con Abraham y su descendencia, y sus descendientes. Le habló de la ida a Egipto, del éxodo, de la ley dada en el Sinaí y de la promesa revelada mediante los profetas. Finalmente llegó al cumplimiento de la promesa en el Mesías, Jesús. Avanzada una tarde, en un verde campo, bajo blancas sombras de abedules, junto a las tranquilas aguas del río, habló a su joven amigo de aquel memorable viernes en Jerusalén. Le describió el cuadro de los soldados romanos empujado por el camino del Gólgota al elegido de Dios, encorvado bajo el peso de la cruz, manchada de vestidura blanca con su sangre y el sudor de sus ansias. Lentamente describió la agonía, la muerte, la resurrección y la aparición a los discípulos. Luego llegó a su propio papel en el desarrollo de la historia, su negativa a creer, su persecución de los fieles y la visión en el camino de Damasco. Me arrebató, dijo Saulo, como se coge y quiebra un tarro. Me quebró y me juntó de nuevo. Ahora soy un instrumento, su servidor, y aguardo la orden que me haga partir en mi misión, según la promesa que me hizo en Jerusalén. Y yo soy tu servidor, Saulo, tómame y mándame según tu voluntad. No mi servidor, sino mi hermano, a quien gané en Jesús, el Mesías.